Saludos, soy Daniel Raventós y esto es un nuevo vídeo de Analizando en Serie y hoy he traído como invitado a un amigo a quien aprecio mucho y que además ha sido compañero mío en la carrera de Historia del Arte. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? Bueno, pues te voy a presentar un poco para que te conozcan. Él es Daniel Holgado, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, como yo, y es natural de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga. Y bueno, pues lo he traído en calidad de experto en lo que fue la materia de su TFG, de su trabajo final de grado, que si no recuerdo mal, que lo tengo aquí en las chuletas, es Iron Man, la nueva versión de la Arete. Bueno, Dani, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por traerme a tu canal y a ver, Bueno, pues te voy a hacer unas cuantas preguntas en torno a lo que ha sido tu trabajo, pero bueno, también un poco conocer tu opinión y bueno, pues que compartas un poco de todas esas conclusiones que sacaste, ¿no? Para empezar, eh, hay que mencionar que, bueno, como todos los trabajos finales de grado, uno no los saca de la nada, sino que suele tener el apoyo de un profesor o profesora que, digamos, tenga alguna aproximación o por lo menos se mueva en el ámbito de la materia que vamos a trabajar y tú contaste con uno de los profesores quizás mejor valorados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, que es Juan Antonio Sánchez López, a quien apreciamos, yo creo que en general los alumnos que hemos sido sus alumnos lo apreciamos un montón. efectivamente, quien ha dado clase con él sabe que es una gran persona y como docente es uno de los mejores que me he encontrado yo en el grado. Y una de las especialidades que él imparte precisamente es el tema de más media o de medios de masa. Y ahí fue donde aprendimos, tanto tú como yo, un montón sobre publicidad, sobre cómics, sobre carteles, etcétera. Una materia muy interesante. Y a ti se te encendió la bombilla en algún momento, me imagino, y se te ocurrió trabajar el tema de Iron Man. Pero bueno, te iba a preguntar, a ver, tanto tú como yo, por el tipo de, bueno, pues por tu TFG sobre Iron Man, el mío, que fue sobre los Super Sentai y tal, pues hemos tenido que hacer mucho énfasis en nuestros proyectos de investigación por defender los medios de masa como un objeto de estudio en la historia del arte. Algo que ya en su momento, hace varias décadas, hizo Juan Antonio Ramírez en sus ensayos. Y yo sé cuál es mi percepción, pero claro, quiero saber la tuya. ¿Qué percibes tú sobre cómo se está llevando este tema en el mundo académico desde tu experiencia y cómo crees que va a ir avanzando en tiempos venideros? A ver, es muy de la vieja escuela Mm. y no me refiero a la escuela de Atenas precisamente, el decir que el arte en el medio de masa no está del todo tan bien visto como la arquitectura, la pintura y la escultura. Para más, hay profesores nuestros que nos han dado clases y ellos repudiaban eso, aunque de un aspecto social te pudieran decir, sí, estamos completamente de acuerdo con que el cine es muy bueno, o el cómic o tal y cual. Luego de puertas para adentro dice, la pintura nunca se va a comparar con este tipo de más media, y es así, la verdad. Es bueno que tanto Juan Antonio Ramírez como otros investigadores den proyección a este tipo de arte, porque también es un arte que yo creo que es igual de equitativo como puede ser la pintura o el cine o
o lo que sea, ¿sabes? Mm. O sea que yo creo que esto es darle una igualdad que se merece. Sí, es empezar a derribar un poco todas las jerarquías que se han ido de alguna manera estableciendo. Efectivamente. Pues tú sabes que estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, hemos tenido mucha fortuna y yo que he podido conocer alumnos de otras universidades por el Erasmus, por el máster y tal, en la Universidad de Málaga, yo veo por parte del profesorado un esfuerzo, aunque claro, lo que ya tienen, digamos, de base a veces les hace tener alguna resistencia, pero hacen un esfuerzo por dar lugar o desde luego dejar que los alumnos se puedan expresar hablando sobre todo tipo de cosas. Y hemos tenido materias no solamente sobre más media, es que nos han enseñado, yo siempre lo digo, a nosotros en Málaga nos han enseñado a ver alrededor. Hemos tenido que hablar de sillas, de cubiertos, de música, de tanto antigua como más contemporánea. Hemos podido hablar de objetos de decoración, de cosas kits. Hemos hablado de, yo qué sé, de todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, al Incluso de, final, incluso de urinarios. exactamente, o sea, no, lo que nos han enseñado al final es a mirar, a prestar atención a todo lo que vemos y ser capaces de tener un juicio sobre la estética, sobre lo que aporta, es decir, hacer un análisis de aproximación artística en todos los ámbitos a cualquier cosa que nos rodee, incluso Claro. a lo que no está, porque también hemos hablado de arte conceptual, de ideas, es decir, que eh, creo que nuestra formación ha sido más de un tipo interno, procesual, a limitarnos a conocer de manera positivista cada uno de los objetos clave de la historia del arte, que también lo hemos hecho, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hemos sido afortunados y nos han enriquecido mucho. Eh, pero bueno, vamos a entrar en materia y a mí me gustaría preguntarte que eh, cómo se te ocurrió hacer este proyecto de Iron Man y sobre todo cuáles dirías que son las ideas clave de las que partió tu TFG. A ver, mi idea clave Sí. era evitar el aburrimiento. Uh -huh. Me explico. Yo sabía que el trabajo de fin de grado iba a ser algo que se iba a alargar en el tiempo, que iba a tener que darle muchas horas de investigación y de trabajo. Y antes que hacer algo sobre Picasso, sobre vestidos o sobre otro tipo de arte, yo preferí centrarme en algo que sabía que me iba a encantar desde un primer momento Uh -huh. y que no me iba a aburrir tanto como hacer un trabajo de investigación sobre, bueno, repito, sobre Picasso, que a mí Picasso me encanta. Pero ¿qué pasa? Que a la larga de tanto investigar, de tanta información que hay, que no da tampoco nada novedoso, pues decidí centrarme en los más media y sobre todo en Iron Man y una proyección con el héroe antiguo clásico. También mi tutor del TFG me dio ciertas claves para ver por dónde podía llevar el estudio y bueno, salió lo que salió. Quizá deberíamos comentar eso, que para quien no esté tan puesto en el tema, que efectivamente haces como un estudio comparativo de la figura de Iron Man como un ejemplo de un héroe, de un superhéroe moderno, con la idea de héroe que había en la cultura clásica, con esos héroes de las historias de Homero y compañía, y mencionas este concepto que quizá quien nos esté viendo no conoce, que es el término de arete. ¿Podrías definir un poquito esta idea de arete para que la puedan entender? La arete básicamente era una excelencia con la que todo hombre en la antigüedad debía trabajar, debía poseer. Es como una excelencia para hacer el bien
y toda persona que tuviera esa arete estaba en pos de actuar bien para los demás y, bueno, hacer el bien básicamente y actuar no en plan egoísta, sino... O sea, que requería básicamente no solamente que la persona obrara bien, sino que fuera un modelo a seguir en todos los sentidos. Y aquí ya podemos intuir eh, que precisamente muchos de los héroes modernos son personas mucho más complejas que eso. Por eso mi siguiente pregunta es que qué características aprecias tú de similitud, pero también de diferencia precisamente entre esos héroes clásicos de la antigüedad con los superhéroes actuales. La similitud más característica es el hecho de que un héroe solo quiere hacer el bien común o poder salvar a alguien, poder derrotar a un malo, a un villano, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que el héroe clásico antiguo era una época totalmente diferente y lo que se creaba antes era que tenía una virtud, tenía cualidades idóneas para hacer el trabajo que se le encomendaba y los poderes que pudieran tener y eso. ¿Qué pasa? Que los héroes más contemporáneos, más actuales, tienen una personalidad muy diferente o se le añaden problemas personales que eso conlleva a que el superhéroe sea muy diferente también, que no esté tan centrado o que es muy diferente cómo se plantea el superhéroe actual a cómo se llevaba antes, básicamente. Le han dado quizá como una profundidad más humana, ¿no? Es decir, los seres humanos no somos un arquetipo fijo, inmutable, sino tenemos muchas etiquetas fluidas entre sí o simultáneas, podemos hacer el bien, pero luego ser unos desgraciados de la vida, o podemos no sé, podemos ser seres muy complejos, podemos ser muy buenos con unas personas, pero luego portarnos mal con la gente cercana. Es decir, somos seres complejísimos y quizá los héroes de ahora del cómic y de los medios de masa en general muestran ese tipo de, de complejidad, ¿no? De hecho, Efectivamente, antes sí, el héroe, como tú decías, estaba como deificado. deificado. ¿Qué pasa? Que ahora la figura del superhéroe, como estaba diciendo yo antes, está totalmente desvirtuada. Ya no existe ese canon, perdón, ese canon perfecto que debe seguir unas pautas para centrarse en una historia determinada. Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que lo que aquí se comenta, ¿no? De esa nueva complejidad de los héroes, en realidad debería de permitirnos hacer una relectura de muchas de las historias antiguas, precisamente, en las que también los héroes no siempre eran tan perfectos, pero simplemente no se les cuestionaba. Es decir, podemos pensar, por poner un ejemplo al aire, la figura de Hércules o Heracles, que él para nada era perfecto, sin embargo, igualmente se le santifica, ¿no? Se le deifica y no se cuestiona, no se pone en cuestionamiento aquellas acciones quizás no tan heroicas ni tan virtuosas que tuvo en vida. Se toma el todo y venga, para adelante. Sin embargo, ahora sí que los autores y los lectores y los espectadores están muy al pendiente de lo que hace o deja de hacer X personaje y todo lo que ello implica. Y podemos hablar de las virtudes y defectos, ¿no? de esos personajes. Eh, Tú concretamente te has centrado en la figura de Iron Man y yo te diría, a ver, puede pasar que haya también gente que no esté muy puesta en Iron Man, porque de todo hay, ¿no? Así que
¿Cómo definirías tú a este personaje, a alguien que aún no lo conozca? Y es muy diferente su versión o versiones sobre papel respecto a la adaptación cinematográfica. A ver, Iron Man es un superhéroe y la persona es Tony Stark. Tony Stark desde siempre ha sido un playboy, un machista, un alcohólico, o sea, cualidades que no son para nada de un superhéroe. Se aleja mucho de lo que es la arete. Se aleja totalmente al principio de Sí, su creación, de esa creación, de ese el nacimiento del personaje. superhéroe, se aleja que totalmente, vaya. A Iron Man lo secuestraron unos terroristas porque él tenía una empresa de armamentística y querían que les construyera ciertas armas y tal y cual. Y en vez de construir esas armas, Iron Man lo que hace es construirse un traje blindado con armas para poder escapar de ahí. Y eso es lo que hace. Iron Man es un hombre enlatado, por así decirlo, que utiliza su poder para el bien, que no tiene ningún poder. Lo que tiene es mucho conocimiento, mucha tecnología, y eso lo hace poder ser un superhéroe al vestirse así e intentar salvar a cualquier persona o cualquier villano que aparezca a derrotar. En cuanto a sus versiones, a ver, en el cine todo está más limitado. Iron Man, bueno, Marvel Studios, Iron Man lo ha exprimido al máximo, la verdad, pero no debe tener más de 7 películas, creo. ¿Qué pasa? Que las 7 películas que tiene Iron Man no se pueden comparar por nada con las miles y miles de páginas que hay en un cómic. En las películas no se muestra tan alcohólico, tan machista ni tan caótico como muestra la realidad del cómic, pero por eso es una adaptación. O sea que el personaje que digamos, porque yo creo, en mi opinión, que Iron Man se ha popularizado estos últimos años sobre todo pues, por la versión cinematográfica. Yo sabía que existía de antes, conocía el personaje, pero no al nivel que lo puede conocer ahora todo el mundo, que por lo menos le suene, sobre todo por el actor y tal, que hablaremos ahora después, precisamente por esa versión que según tú está un poco edulcorada, ¿no? Dentro de lo que ha sido la película. Es decir, han rebajado un poco ese nivel de anti-arete, ¿no? Bueno, pues, eh, según tú, mejor dicho, según tu investigación, ¿cómo crees que encajaría entonces el personaje de Tony Stark y de Iron Man finalmente en el concepto de arete? ¿Y ha variado mucho su relación con este concepto según cada una de las versiones que hay del personaje o hay alguna continuidad a pesar de que haya diferentes versiones en esa relación entre Iron Man y la arete? A ver, varía y mucho, porque como hemos comentado, al principio Tony Stark no tiene arete ninguna. Es, yo creo que una de las personas más egoístas que se podrían presentar de cara a una creación de un superhéroe. ¿Qué pasa? Que el punto de inflexión llega cuando lo secuestran los terroristas, como hemos hablado antes, y a raíz de ahí empieza a investigar que su empresa le vende armas a los terroristas y tal, ve las noticias que con las armas están haciendo cosas bastante malas y mejora su traje y tal y va volando hacia estos terroristas para salvar gente y para quitarle esas armas a los terroristas que van a usar para el mal, obviamente. Ahí ya Iron Man empieza a decir, mi empresa está vendiendo esto, no lo está haciendo bien, no me gusta cómo estamos trabajando con esto, y a raíz de ahí empieza a evolucionar esa arete dentro de él sin que él lo pueda ir viniendo venir, la verdad.
Y a raíz de ahí todo va evolucionando mucho más hasta el punto de que a la larga Iron Man deja de, bueno, Tony Stark deja de vender armas, su empresa deja de centrarse en la venta de armas para hacer para transformar su empresa en diferentes tecnologías e investigaciones para el bien común. Y todo eso va evolucionando hasta el punto de que con todo lo egoísta y todo lo alcohólico y eso que es Iron Man, Tony Stark, al final acaba dando mucho de sí que antes no pensaba que podría dar. Por ejemplo, yo recuerdo una de las frases no sé si Iron Man 3, tampoco me sé todo, en la película, que dice, tengo que proteger a aquellos sin lo que no puedo vivir y esa eres tú, le decía a su novia. Al final, Iron Man empieza como el anti-arete totalmente y al final vemos que es el héroe por excelencia en Marvel Studios, es el mejor héroe que podría haber, porque este concepto de arete lo lleva a tal punto que, bueno, alerta spoiler, pero al final Iron Man da su vida por salvar a todo el mundo, teniendo teniendo su vida planificada con su mujer, con su hija y tal, decide dar su vida para salvar a todo el mundo. Y yo creo Hace el que máximo eso no es nada sacrificio. egoísta. Claro. Bueno, realmente es interesante este desarrollo en él porque mientras que quizás en otros personajes esas virtudes nos vienen un poco más dadas, en el caso de Tony Stark es algo que vamos viendo cómo se construye de una manera orgánica, ¿no? Cómo él va viviendo ese proceso. Y casi por ir terminando, eh, mucho se ha hablado del actor Robert Downey Jr., quien lo interpreta en las películas, ¿no? En tu opinión, eh, ¿cómo crees que le queda a este actor el rol de Tony Stark y de Iron Man? ¿Y qué crees que él, el actor, ha aportado al personaje con su interpretación? A ver, ¿qué opinión tengo de Robert Downey Jr.? Eh, Te voy a citar las palabras que dijo Stan Lee, allá descanse, hace mucho tiempo, que dijo que Tony Stark, Tony Stark, Robert Downey Jr. había nacido para este papel. O sea que no creo que pudieran haber encontrado a otra persona mejor para el personaje en su adaptación cinematográfica, porque Robert Downey Jr. No es que actúe, es que él es así. Él ha tenido muchos problemas con el alcohol, ha sido siempre muy semejante al papel que tenía que interpretar. O sea que tampoco ha tenido mayor dificultad en interpretar algo que lleva dentro. Uh-huh. O sea que, ¿Y crees que él le ha dado algo de sí, es decir, ha mejorado o ha implementado algo en el personaje entonces? bueno, bien es cierto que alguna que otra vez tenía que interpretar de una forma y él se salía del diálogo que tenía que interpretar y los directores lo aclamaban por ello muchas veces. O sea que yo creo que sí que acertó con lo que hacía. Bueno, yo creo que ya casi vamos a terminar y te diría que, bueno, pues que compartas un poco cuáles son tus conclusiones finales al respecto Conclusiones con todo el tema este. A ver, pues básicamente lo que ya he dicho anteriormente, los medios de masa deberían darse a conocer mucho más, que no es solo un cómic
de niños chicos ni nada, que es cine, que es la gran pantalla, que son novelas, que es básicamente dar información de diferentes formas, que básicamente es lo que hace el arte, dar una cierta información para que te llegue. Ujú. Y el público tiene que saber que el arte no es solo lo que siempre está escrito en pintura, arquitectura y escultura, que son otros estilos y algo que todo el mundo debería consumir. Bien, Dani. Pues nada, pues te doy las gracias de corazón por haberte pasado hoy por el canal A ti, y por haber cubierto digamos, un tema que a mí se me escapa un poco todavía, que me encanta. A mí Marvel me gusta mucho, sin embargo, nunca he profundizado tanto en uno de los personajes. Tengo ganas de dedicar más tiempo a trabajar sobre ello, tanto en el canal como yo a nivel personal, porque me encanta sobre todo el mundo de mutantes, X-Men y tal. Tengo muchas ganas de hincarle el diente y nada, sabes que esta es tu casa, que estás invitado a pasarte por aquí siempre que quieras hablar de algo. perfecto. Eh, y nada, Dani, que un placer. Pues nada, muchas gracias. Y a los que nos seguís, pues ya sabéis, darnos like, dejar comentarios, podéis dejar preguntas para Dani y os las intentamos responder más adelante. Eh, Suscribíos si todavía no lo habéis hecho, darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y como siempre sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Nos vemos en un próximo vídeo y yo mientras aquí seguiré analizando en serio.